Para conseguir el éxito, tu deseo de éxito tiene que ser mayor que tu miedo al fracaso. Muy buenas noches, queridos internautas. Reciban un afectuoso saludo de quienes conformamos Team CAP. Para que nos conozcan un poco, Team CAP es una unidad de capacitación y asesoría profesional que surge para dar respuestas a las necesidades empresariales y profesionales que buscan un desarrollo competitivo por medio del uso de la tecnología y la asesoría empresarial. El día de hoy tenemos el grato grado de compartir con ustedes nuestra capacitación inaugural sobre el tema Retos en tiempos de pandemia, presentado por el magíster Bisma Flores Tabara. Bueno, para ello se determinó una etapa de exposición y luego tenemos un espacio para responder preguntas coordinadas con nuestro chat de transmisión. Esperamos resolver todas sus inquietudes. Antes de comenzar, conozcamos un poco de nuestro conferencista, el magíster Bisma Flores Tabara. Él ha realizado sus estudios de tercer nivel en la Universidad Técnica Particular de Loja y su masterado en Dirección de Empresas en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Actualmente se desenvuelve como docente titular en la Universidad Metropolitana del Ecuador, cuyos campos de estudio son calidad, emprendimiento, estudio del consumidor, gestión por procesos, dirección empresarial, entre otros. Asimismo, es responsable de la unidad de programa Carrera Docente. Ha participado como coordinador en proyectos de vinculación y es miembro activo en proyectos de investigación sobre el área de responsabilidad social empresarial y competitividad en la provincia del Oro. Bueno, Bismarck, bienvenido a la comunidad. Háblanos sobre los retos en tiempos de pandemia. Gracias, Henry, por tu presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los internautas. Reciban ustedes, a nombre de quienes conformamos Team CAP, nuestra cordial bienvenida a nuestra primera conferencia inaugural, en donde esta empresa como tal está orientada a poder acompañar y ayudar tanto a profesionales como empresas a poder asumir estos retos en tiempo de pandemia y mantenerse operativos. ¿Ok? En este momento voy a compartir un poco la presentación que hemos preparado para ustedes, de cierta manera, y que vamos a abordar en esta conferencia como tal. Bueno, el tema Henry ya nos lo dijo, orientado a lo que son los retos en tiempos de pandemia. Bueno, ¿por qué retos? ¿Por qué no simplemente llamarlos problemas? Puesto que hemos decidido esto, ya que el problema en sí simplemente presenta una situación negativa para el ser humano. Al hablar de retos o desafíos, estamos nosotros planteando una situación a la persona que de superarla, indudablemente va a ser mejor. Entonces, bajo este criterio, yo quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que en este momento, a esta situación que estamos pasando, nosotros la veamos desde el lado positivo. ¿Y qué me refiero con el lado positivo? Pese a las circunstancias que estamos viviendo, a que de alguna u otra manera veamos aquellas oportunidades que en estos tiempos se nos pueden generar, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. Un poco para analizar el escenario actual y para poder traer a números qué es lo que estamos viviendo, voy a presentar unos datos muy interesantes. Esta información actualizada hasta el día de hoy para ser un poco más práctico en mi explicación. Con respecto a lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud, nos dice que hasta el mediodía de hoy existen 8.983.000, ¿verdad? 659 contagios a nivel del mundo, ¿no es cierto? Prácticamente estamos llegando ya a los 9 millones. De ellos, 469.587 personas lastimosamente han fallecido. Y es la pérdida importante que nos deja esta pandemia. ¿Qué situación encontramos con respecto a las diferentes regiones en el mundo entero? En la parte de abajo, en el gráfico de abajo, podemos observar, ¿no es cierto?, que la región más afectada en este caso viene a ser nuestro hemisferio, hablando como tal de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Ahí podemos observar que tenemos hasta la fecha 4.437.946 contagios. Bueno, ¿y por qué nuestra región es la más afectada? Porque históricamente recordemos que tenemos mucho retraso en el tema de infraestructura y calidad hospitalaria, ¿no? Que ese puede ser otro tema de análisis luego. Adicional, nosotros podemos ver ya en nuestra parte derecha del gráfico, ¿sí?,
que gracias al diario digital Primicias 2020, se estima más o menos que en nuestro país, Ecuador, 743.902 personas, ¿sí?, pueden quedar sin empleo en este año, ¿verdad? Pueden quedar sin empleo en este año. Pero esa cantidad no solo es realmente impresionante, sino que esos son los afectados directos. Pero recordemos que aquellas personas que tienen un empleo son el sustento de un hogar, su esposa, sus hijos, su madre y otros familiares. Entonces, el número de afectados crece evidentemente mucho más. Asimismo, el Banco Central del Ecuador estima que existirá un decrecimiento interanual entre el menos 7.3 y menos el 9.6 del Producto Interno Bruto del país. ¿A qué se está refiriendo esto? A que evidentemente el Ecuador podría dejar de percibir un ingreso como tal de 10.000 millones, ¿verdad?, dentro de su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de unas cifras macro, en realidad, que nos invita un poco al análisis. Vamos a detallar un poco más cuál es nuestro escenario actual. Particularmente en nuestro país, se han visto algunas situaciones que han complicado aún más la situación económica actual. Uno de nuestros casos, ¿sí?, nuestro principal producto exportador, el petróleo, ¿verdad?, que ha caído desde $60 que estaba el precio del barril a inicios de año, ¿verdad?, ha registrado como tal valores nunca antes vistos. $0, incluso menos de $0. ¿Sí? Y esto gravemente es una afectación en el ingreso y en el estatus económico de nuestro país, porque recuerden ustedes que el presupuesto del Estado fue como tal programado en un supuesto de $50 el barril. Otra circunstancia que ha afectado enormemente a nuestro país y que ha sido producto de la pandemia como tal es el cierre de aquellos mercados en donde tenemos nuestros principales compradores. Y dentro de estos, pues podemos nombrar China, Europa, Estados Unidos, entre otros. Entonces, difícilmente tenemos un panorama en donde podamos sacar nuestros productos y recibir ingresos por la venta de ellos. Si evidentemente aquellas potencias, aquellos países en donde estaba una economía más estable se vio afectada por tema de la pandemia, también se ve afectado en nuestro país en el ingreso de las remesas. ¿Y qué vienen a ser las remesas? Aquel dinero que envía el ecuatoriano que está trabajando en el extranjero. Y aquí nosotros podemos observar que se registra un 22.6% menos de remesas que el año pasado. Es así que en el 2019 hablábamos de 2.545 millones, se pasó a 1.970 millones. ¿Sí? Asimismo, el SRI, Servicio de Rentas Internas de nuestro país, en lo que va en el primer trimestre del año, ya nos indica que hubo un descenso del 2.9 en la recaudación, pasando de 1.727 millones de dólares en el 2019 a 1.677 millones en el presente año. Pues evidentemente, si la economía tuvo que parar abruptamente su actividad como tal, evidentemente no va a generar como tal aquellos elementos donde se pueda recaudar el dinero para el fisco. Y podemos nombrar otros temas particulares en nuestro país. La ruptura del oleoducto transecuatoriano, en donde por más de un mes el Ecuador tuvo que paralizar su producción, ¿verdad? Y sin tocar el tema, nuestra actual pandemia, que es la corrupción. Ok, entonces si nosotros vemos este panorama actual en el cual está nuestro país, pienso yo que vendría a ser el guión como para una película de terror, ¿sí? Pero de alguna u otra manera, nuestro equipo, quienes somos parte de ThinkUp, buscamos poder trasladar aquella energía positiva y ver este escenario de alguna manera en que nosotros podamos visualizar y aprovechar oportunidades. ¿Sí? Más o menos le comentaba a un amigo, esta situación actual es como la situación de aquel boxeador que ya ha caído 2 veces a la lona y aún sigue levantándose con el ímpetu y la fe y la esperanza de poder ganar la pelea. Entonces yo creo oportuno de poder hacer una invitación formal a las empresas, a los empresarios, a todos los profesionales que ofrecen sus servicios
a que de alguna u otra manera tratemos de ver el lado positivo de esta situación y poder sobre eso trabajar mancomunadamente y generar estrategias para mantenernos operativos en el mercado. Más aún, en estos casos en donde se ha perdido como tal el empleo y necesitamos generar, ¿sí?, nuevos ingresos para nuestro hogar y para el país entero. Ahora bien, ThinkUp plantea como tal 4 etapas fundamentales para toda empresa y para todo profesional para mantenerse operativos en el mercado y seguir trabajando. Una de ellas, ¿sí?, el análisis de la situación actual o el diagnóstico. Otra de ellas, la planificación, la ejecución y la verificación o medición de lo que estamos haciendo. El día de hoy vamos a plantear brevemente el análisis de la situación actual. ¿Qué debemos preguntarnos nosotros de nuestra actualidad? ¿No es cierto? Fundamentalmente. ¿Y qué debemos preguntarnos sobre nuestra situación actual? Ahora bien, el análisis de la situación actual que nosotros estamos planteando como tal nos lleva a hacernos 3 preguntas fundamentales. 3 preguntas fundamentales. ¿Sí? El qué pasó, el qué cambió y el qué vendrá, fundamental. ¿No es cierto? Y cuando hablo del qué pasó, no me refiero a sí, pasó una pandemia, sino que hablo de un análisis mucho más a detalle, ¿sí? Un análisis introspectivo. Y con el qué pasó, evidentemente, a revisar primero con mi empresa, preguntarme, ¿no? No solo con mi empresa, sino también como profesional. Porque recuerden que la pandemia no solo ha afectado como tal a las empresas, sino también a aquellos profesionales que ofertaban sus servicios, médicos, abogados, ¿verdad?, docentes. Un sinnúmero de ellos han visto como tal afectados en su desarrollo económico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi empresa? ¿Y qué entendemos como qué pasó con mi empresa? Bueno, preguntarme, ¿sigue operativa? ¿Cómo se ha visto afectada? Mis ingresos, ¿cuánto han disminuido versus antes de la pandemia? Mis clientes, ¿verdad? Sí, en este caso, ¿dónde están mis clientes? ¿Me siguen buscando? ¿Sigo teniendo contacto con ellos? ¿O definitivamente qué pasó? Ya no tengo contactos, ya mis clientes no me buscan, ¿verdad? Están buscando, qué sé yo, la competencia, están optando por otros servicios, ¿sí? Entonces, nos lleva a hacer un análisis muy interesante. ¿Qué pasó? Y esto es muy importante porque vamos a hacer un antes y un después. Antes, ¿cómo estaba mi negocio operando? ¿Cómo se estaba movilizando? ¿Cuántos empleados tenía? ¿Cuántos ingresos tenía yo, sea diario, sea mensual? ¿Y qué tengo ahora? ¿Sí? ¿Cuántos clientes me frecuentaban diario? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué pasó? ¿Sí? Asimismo, en el caso de los proveedores, ¿sí?, podemos nosotros preguntarnos qué sucedió con ellos. ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Siguen estando en sus mismas ubicaciones? ¿Siguen utilizando los mismos canales de distribución? ¿Sí? ¿Han cambiado? ¿Optaron por otro negocio? ¿Qué sucedió con ello? Con respecto al gobierno, evidentemente, ¿qué pasó? ¿Qué nuevas leyes se han formulado? ¿Sí? ¿Qué marco legal está como tal ahora incentivando la producción al profesional? ¿Qué tipo de incentivos, verdad? ¿Qué regulaciones han existido para poder como tal seguir operando? Y evidentemente, ¿qué pasó con la competencia? Y esto es muy, muy interesante que debemos hacerlo tanto a nivel macro como micro. ¿Qué pasó con la competencia? Esto es un benchmarking, aprender del mercado. ¿Qué pasó? ¿Sigue operando la competencia? ¿Está vendiendo como tal? ¿Sí? ¿Cómo está llevando su negocio actualmente? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Hay más competencia en el mercado? ¿Qué sé yo? ¿Qué sucedió con ellos? Entonces, el qué pasó lleva un análisis detallado de las circunstancias en cómo me ha afectado actualmente la pandemia, ¿no es cierto? Mi fuerza de ventas ya no está saliendo, mi fuerza de ventas no encuentra un mercado, un nicho en donde poder colocar o seguir colocando mis productos. Entonces, evidentemente, el primer paso fundamental es ver qué pasó. Y cuando nosotros definimos bien el qué pasó, nos lleva a 2 resultados fundamentales: a mis fortalezas y a mis debilidades. Y como fortalezas, ¿no es cierto?, el preguntarme en qué soy bueno aún. Porque evidentemente yo tenía mis fortalezas y estaba operando en el mercado, estaba activo. Pero esta pandemia,
¿Qué me ha dejado? ¿Verdad? Mis fortalezas se mantienen, se han visto modificadas. Tengo que pensar en algo más, ¿verdad? Y también da el que pensar de que esta pandemia me ha servido para crecer en algo y se ha convertido en una de mis fortalezas, Y evidentemente aquellas debilidades que me evidencian como tal en lo que yo no estuve preparado y evidentemente en qué me falta. ¿Y en qué me falta para poderme adaptar a lo que está ocurriendo hoy en día, verdad? El qué me falta, ¿sí? Entonces, si yo determino aquella afectación que tengo y qué me está faltando para poder empezar de nuevo a seguir operando y no paralizar mi empresa como tal, ¿sí? Aquellas debilidades, en el caso, por ejemplo, imagínense ustedes, de un docente que tuvo que trasladar como tal su escenario físico a un escenario virtual, y tuvo con la debilidad de que no estaba capacitado, de que no conocía herramientas de tecnología. Entonces eso se convierte en una debilidad, ¿sí? Una debilidad para no poder adaptarse a esta nueva normalidad que tanto la hemos escuchado. Entonces es fundamental que nosotros nos demos un tiempo para poder evidenciar este análisis previo, desde todos estos puntos de vista y poder determinar de forma clara cuáles son aquellas fortalezas que aún tengo y trabajar sobre mis debilidades. Ahora vamos al siguiente paso, fundamental también, el qué cambió, ¿no es cierto? Porque algo interesante que se nos puede mostrar es que hubo un cambio rotundo, no solo de Ecuador, sino a nivel mundial. La forma de vivir nos cambió, la forma de hacer negocios nos cambió, la forma de presentar un servicio cambió como tal. Entonces yo tengo que ver esos detalles que se mueven en el mercado en 4 factores fundamentales. El mercado como tal, los clientes, los proveedores y la competencia. ¿Qué cambió? Y con respecto al mercado, poder decir cuáles son aquellas tendencias actuales, ¿verdad? ¿A qué tiende la gente en el mercado? ¿Cuáles vienen a ser en este caso aquellas áreas de mayor demanda? ¿Sí? Porque evidentemente, si yo ofrezco mis servicios, tengo que ver cómo adaptar mi servicio a la nueva tendencia, ¿verdad? A la nueva tendencia dentro del mercado como tal. Con respecto a mis clientes, y por eso es importante que nosotros siempre estemos pendientes de qué ha cambiado justamente las necesidades, los deseos, las perspectivas de mi cliente, la conducta de mi cliente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se está comprando? ¿Cómo está comprando actualmente mi cliente? ¿No? Eso es una respuesta muy interesante. ¿Cómo está comprando actualmente mi cliente? Sí, y eso nos invita a ver y analizar el tema de las plataformas. ¿Sí? Porque cada vez nosotros hablamos más de tecnología y ahora vemos cómo está ejecutándose el servicio de las tecnologías como tal. ¿Cómo compra actualmente mi cliente? ¿Cómo le llega la información? ¿Cómo accede él justamente a esta información? ¿Sí? Y esto lleva a un conjunto mucho más a detalle que nosotros dentro de ThinkCap podemos acompañarlos en este estudio, ¿no es cierto? De ver cuál es la conducta de mi cliente, cuáles son las primeras fuentes de información, cómo compara a mi cliente, dónde compra, cómo paga, ¿verdad? ¿Sí? Es muy interesante este análisis. Evidentemente, si soy una empresa de producción o necesito de insumos, poder evidenciar qué pasó con qué cambió con mi proveedor. ¿Qué cambió? Su proceso, cadena de logística es la misma. ¿Cómo está haciendo él, verdad? Y eso es evidente porque si yo no tengo mis materiales, mi materia prima, difícilmente voy a mantener mi producción. Entonces, ¿qué cambió en mi proveedor, verdad? ¿Cómo le está haciendo? ¿Cómo se adaptó también a este cambio? Porque recuerden que el proveedor es una parte importante de nuestra cadena de valores, quien inicia también nuestra cadena de valor para poder hacer la transformación en un proceso eficiente. Y por último, la competencia. Sí, esto es muy, muy interesante. Siempre un sano ejercicio que debemos hacer nosotros es analizar la competencia, ¿sí? El benchmarking, ¿verdad? En tener una especie de sparring, en este caso en la competencia, el poder ver qué está mejorando el otro para yo también entrar a esa sana competitividad, ¿no es cierto? Y con respecto a qué nuevos cambios he implementado, qué nuevos canales de venta tiene la competencia, cómo distribuye actualmente, ¿sí? Incluyó de su cadena de producción mayores elementos en lo que tiene que ver distribución, comercialización, fuerza de venta, ¿sí? Evidentemente, ¿qué está haciendo como tal la competencia?
¿sí? Dentro de los márgenes de la sana competencia como tal, es muy, muy saludable poder preguntarnos eso con el fin de también mejorar. Y tenemos como tal, TINCAP tiene una variedad de herramientas que nos permite a nosotros poder sumarnos a estos cambios que ya puede estar dando la competencia. Y cuando hablamos del qué cambió, me lleva también a dos resultados importantes, ¿sí? Estamos hablando, ¿no es cierto?, del cambio, el antes y durante la pandemia, y llegamos a estos dos puntos fundamentales también. Nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Y como todos en su mayoría conocemos, son dos factores que no podemos nosotros manipularlos, ¿sí? Una amenaza y una oportunidad es del tipo externa a la empresa y al profesional. No puede manejarla, pero sí puede capacitarse y utilizar herramientas para enfrentarlas. Y cuando hablamos de una amenaza, evidentemente estamos hablando de qué pone en riesgo mi negocio. ¿Sí? ¿Qué pone en riesgo mi negocio para yo no poder seguir operativo en el mercado? ¿Sí? ¿Qué pone en riesgo? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos elementos del mercado que amenazan, ¿sí?, el correcto desarrollo de mi empresa o de mis servicios? Y algo importante, que es también como tal aquel factor que les invitaba al inicio de esta conferencia, las oportunidades. Oportunidades. Recuerden ustedes que mientras más oscura es la noche, más cercano está el amanecer. Y en este tema nosotros tenemos que tener aquel olfato, aquella visión necesaria de poder encontrar las oportunidades que me permitan crecer, ¿no es cierto? Miren ustedes, tocando el tema, por ejemplo, hablemos del servicio de los médicos, ¿no es cierto? ¿Qué oportunidades me pueden generar hoy en día? Un claro ejemplo, ¿verdad? Poder trasladar la consulta, ¿verdad?, a una consulta virtual. Hablemos también en el caso de los docentes, como les decía hace un momento, poder trasladar aquel espacio físico en donde yo tenía el desarrollo de mi asignatura, poderlo trasladar a un tema virtual. ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, el mundo entero está migrando a esa tendencia, a la virtualidad, a poder integrar lo que antes cotidianamente hacíamos de manera física, hacerlo en un tema virtual. Eso es muy, muy interesante que nosotros lo tengamos presente a la hora de poder determinar qué cambió y qué cambió en mi situación actual, y con eso evidenciar qué amenaza mi trabajo, mi profesión y qué oportunidades puedo encontrar yo en el mercado como tal. Luego llegamos, por último, a este tema muy, muy interesante, que es el qué vendrá. Y el qué vendrá, pienso yo, nos invita a ser visionarios, a tratar de imaginar las cosas en los mejores y en los peores escenarios, pero estar preparados para ellos. Porque si bien es cierto, hasta la fecha, ¿verdad?, solo tenemos una incertidumbre. No sabemos qué viene, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? No sabemos cuánto va a durar esta situación, ¿sí? No sabemos cuándo va a terminar, cuándo estaremos operativamente al 100%, cuándo retomaremos nuestra vida en la normalidad. Hay una incertidumbre, ya que lo único estable es el cambio, ¿sí? Y quizás no estuvimos preparados, no tuvimos la suficiente visión anteriormente de ver que algo inesperado, como ha sido esta pandemia, iba a llegar, ¿sí? Iba a llegar. Pero bueno, lo importante del qué vendrá es poder plantearnos estos retos, estos desafíos, para que a futuro ya no nos golpee nuevamente, ¿no? Algo interesante que también poder mencionar es que la humanidad siempre ha estado afectada por un sinnúmero de situaciones de crisis de orden económico, social, en el tema de la salud también. Recuerden ustedes que muchas generaciones han tenido que vivir etapas muy, muy graves, ¿no es cierto? La Primera Guerra Mundial, en este contexto, ¿sí?, la pandemia también de la gripe española, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero algo interesante que el ser humano es que siempre ha aprendido de estas situaciones y le ha permitido crecer y ser mejor cada día. Entonces, yo creo que de cierta manera tenemos esta oportunidad en esta pandemia para revisar qué hicimos mal anteriormente, qué hicimos mal en nuestro trabajo, qué hicimos mal con respecto al medio ambiente, con nuestras ciudades, con nuestro prójimo, y tratar de hacer nuevos mecanismos y estrategias que nos permitan crecer y ser mejores cada día.
Entonces, este qué vendrá nos da una visión muy amplia de poder discernir en cómo mi negocio debe estar frente a esa incertidumbre y tomar las debidas precauciones, ¿sí? Para mantenerme y seguir y siendo sostenible a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, muy interesante porque nos invita también a soñar, a tratar de ver que nuestro emprendimiento quizá ya no solo debe estar enfocado en vender localmente, porque ¿qué pasaba antes de la pandemia, no es cierto? Yo tenía mi negocio y mi mercado, mi nicho de mercado era vender en la ciudadela donde vivo o en el barrio donde vivo. Pues algo interesante del qué vendrá, que vamos a verlo nosotros en este proceso, es que también al ecuatoriano, pienso yo que tenemos productos y servicios excelentes, que ya no solo podemos verlos como para vender aquí en el lugar donde vivo, en la provincia o a nivel nacional, sí, cuando puedo vender y ofrecer mis servicios al mundo entero. Y eso es algo importante que a veces no visualizamos. Sí, recuerden ustedes que la tecnología nos da esa posibilidad de romper fronteras. No tenemos fronteras en la tecnología. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué no un médico, por qué no un docente puede ofrecer sus servicios, ¿verdad?, al mundo entero? Y el médico estará haciendo una consulta a través de videollamada de un paciente en Argentina. Y un docente ecuatoriano estar enseñando, qué sé yo, calidad total, álgebra, planeación estratégica a un estudiante en México. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces, ya nosotros podemos también plantear este reto, este desafío, de cierta manera, de que nuestro producto, ya no solo venderlo localmente, sino tener un mercado mucho más amplio. Sí, el mundo está afectado, el mundo entero está afectado, sí, pero siempre hay alguien quien necesite un producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Ecuador actualmente estamos hablando de 17 millones de habitantes, cuando el mundo entero estamos más de 7.000 millones de habitantes. Y en esos 7.000 millones de habitantes, pues podemos marcar la diferencia, ya no solo en vender localmente, sino a nivel internacional. Entonces, estas breves estrategias que estamos formulando aquí, nosotros poder tenerlas presente con respecto a las tendencias actuales, y como tendencias actuales, definitivamente cómo se está moviendo el mercado, cómo está en este caso la ola de la tecnología, el capacitarme, porque es importante el estar capacitado. ¿Sí? La tecnología, el tema del internet, es algo que viene como un tren bala y que si no estás suficientemente preparado para subirte, te quedas. Y a través de TeamCap también queremos nosotros poder ofrecer este acompañamiento, en que ustedes puedan tener esta asesoría y que también no se queden fuera, sino que puedan mantenerse operativos. Analizar las tendencias actuales, ¿sí? Ver aquellas nuevas formas de negocio, el tema del e-commerce, cómo se está moviendo hoy en día, ¿verdad? Aquellas formas que siguen siendo rentables a pesar de la pandemia, ¿no es cierto? Los servicios, cómo ahora voy a ofrecer mis servicios, ¿verdad? Ya no solo limitarlos a un espacio físico, sino también poderlo trasladar a un espacio, como les decía, a nivel internacional. Y eso nos da la adaptabilidad, ¿sí? La adaptabilidad a estar nosotros en una flexibilidad importante para que los cambios que están alrededor y dentro nuestro no nos afecten mayormente. Ser adaptables a este nuevo entorno que nos plantea la pandemia como tal. Y evidentemente el pilar fundamental, la capacitación y la tecnología. ¿Sí? Algo fundamental que hoy en día está optando la humanidad para poder ser más resiliente. Y aquí hablamos de resiliencia, a esa posibilidad de la peor de las situaciones poderse recuperar y seguir adelante. ¿Sí? Y seguir adelante. Estos son brevemente aquellos tres aspectos fundamentales que nosotros analizamos en la primera etapa de la operatividad de un negocio profesional, que es el análisis de la situación actual, el análisis de la situación actual. Y ese análisis de la situación actual demanda también tiempo, ¿verdad? Y el tiempo tiene que ser efectivo y rápido. No podemos nosotros en estas temporadas, ¿sí?, tener que alargar este análisis y no hacerlo, ¿sí?, con todos los fundamentos y herramientas necesarias que nos presenta como tal la tecnología y la capacitación. Bueno, esta es un poco la exposición para la cual he sido invitado a través de TeamCap. Sí, recuerden que estamos nosotros ofreciendo nuestros servicios de capacitación, de acompañamiento, integrando la tecnología a todas y cada una de las profesiones, de las empresas,
porque en medida de todo este tema negativo que estamos viendo, hay una luz. Y hay una luz y que debemos nosotros, de alguna u otra manera, apostar por este cambio y no perder, y si hemos perdido nuestros empleos, tratar de ver qué podemos como tal emprender. Recuerden que Ecuador tiene uno de los índices de emprendimiento más altos de la región y eso nos hace entender que tenemos ese espíritu de seguir adelante, de seguir adelante. Me despido en este momento, voy a dar un espacio nuevamente con Henry, con este pensamiento: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Bueno, Bismar. Va a pasar y seguiremos adelante. Muchas gracias. Bueno, Bismar, agradecemos tu exposición y como ya se acordó, pasaremos a la etapa de preguntas. Al menos intentaremos resolver la que mayor podamos por el tiempo. Bueno, te comparto. Becky Fernández, buenas noches. Ella nos comenta: sabemos que ante la situación de la emergencia sanitaria, para continuar con las actividades empresariales, se implementó el teletrabajo o a su vez la compra o venta virtual. En lo personal, como reto, es contar con todo el apoyo, ya que es absolutamente indispensable los esfuerzos de todos para ganar esta guerra. Coméntanos. Sí, claro, cómo no, muy de acuerdo con Vicky, ¿sí? En su pregunta, que parece también más bien una aseveración, y concuerdo con ella, ¿verdad? Que es una de las fortalezas de aquellas empresas que han logrado migrar sus operaciones a la empresa a través de la virtualidad, ¿no es cierto? Las diferentes formas de pago, de hacer negocios, porque eso permite flexibilizar como tal aquella operatividad monetaria. Sí, anteriormente las empresas se limitaba, qué sé yo tengo mi empresa y solo tenía la estructura de que pagos en efectivo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, recuerden ustedes que hoy en día el mundo, la economía mundial ya no solo se mueve así, como les decía, invitándolos nosotros a pagar, a hacer negocios a nivel internacional, difícilmente voy a seguir en esa misma política del dinero en efectivo, sino que promulgar aquellas metodologías de pago virtuales que hoy en día nos da la tecnología, y eso permite como tal ser más operativo, permite rapidez en los negocios y en el intercambio de valores. Es muy cierto, la tecnología nos ha dado muchas facilidades y ha mejorado que, bueno, algunos negocios han adaptado. Bueno, tenemos a Milka Román con la pregunta: ¿por qué el título de retos en tiempos de pandemia y no problemas? Sí, muy bien. Sí, en realidad lo explicaba al inicio. ¿Por qué no problemas? Porque un problema te plantea una situación negativa, ¿no es cierto? Una situación negativa. En cambio, que cuando tú tienes frente tuyo un reto, un desafío, te invita ¿a qué? A que tú personalmente asumas ese reto, ese desafío, y una vez que lo concluyes, vas a ser mejor profesional, mejor persona, mejor ser humano, mejor ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado quisimos dar nosotros esta visión, como te decía, desde ThinkUp, a que todas estas situaciones adversas que nos ha planteado la pandemia las asumamos y las miremos como tal, como un desafío que con fuerza, con fe, con esperanza lo vamos a pasar, pero depende mucho de nuestra actitud. Entonces, a mirar esta situación no como un problema, sino como un reto. Bueno, pasamos con la siguiente, que es de Marita Hernández. Desde el sector microempresarial, ¿qué se debe hacer para mejorar nuestro negocio ahora en tiempo de pandemia? Muy bien, Henry. Gracias por tu pregunta. Yo hablaba al inicio, no sé si ustedes vieron algunos elementos importantes de adaptabilidad. Hablaba de la capacitación y la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, es poder integrar esos procesos fundamentales, hoy en día fundamentales, porque como tal, yo no puedo ya estar solo limitado, como decía, a mi espacio físico, sino que tengo que integrar aquellos elementos de capacitación para que me permiten controlar mis debilidades, convertirlas en fortalezas y aprovechar esas oportunidades que me da el mercado. Pero evidentemente necesito el acompañamiento, incluso la asesoría de alguna otra manera, para que me permitan o que me ayuden a visualizar aquellos elementos que quizá yo individualmente no los conozco, ¿no es cierto? Porque, ¿qué te voy a decir? Muchas de las empresas, ¿verdad?, exitosamente se han manejado de manera presencial, en un espacio físico. Pero esta pandemia, esta situación, ha evidenciado que no fueron flexibles al cambio, ¿verdad? No fueron flexibles al cambio. Entonces, si tú te das cuenta, muchos de los negocios, empresas han cerrado porque no supieron adaptarse.
Entonces, es momento de tomar esa decisión rápida y de alguna otra manera vincular y dejarse acompañar en el crecimiento empresarial bajo estos conceptos: adaptabilidad, la tecnología, la capacitación. Listo. Muy bien. Pasamos con la pregunta de Severina Fajardo. Avanzando con la cuarentena y evitando el contagio, en el futuro, ¿cómo la gente creará o cambiará sus métodos en los servicios a sus clientes mientras dure la pandemia? Ok, sí, bueno, evidentemente, como decía, toda situación adversa ha hecho que el ser humano cambie, ¿sí? Y lo único estable es el cambio, ¿verdad? Si nosotros preguntáramos hace unos 30, 40 años atrás, bueno, ¿cómo será la forma de comunicación? ¿No es cierto? O si nos trasladamos en la década del 70, 80, ¿cómo será la forma de comunicación? ¿Sí? Miren la realidad en que estamos viviendo. Estamos en diferentes lugares en este momento y estamos hablando de manera síncrona. Entonces, los negocios a futuro tienden a eso. Hay muchas aplicaciones, no solo el tema a través de la web. Hablamos hoy de aplicaciones móviles, ¿no es cierto? Todos, la mayoría tenemos, un gran porcentaje de la población tiene acceso a dispositivos móviles, y quienes han tenido aquellos negocios exitosos son quienes están como tal en las aplicaciones móviles, en la web. Yo te hago una consulta, ¿sí? Por ejemplo, hace unos 30 años atrás, la forma en cómo nosotros veíamos una película, había una marca estadounidense aquí en el país, en que uno tenía que ir, ¿no es cierto? Dejabas una prenda, ya sea tu cédula o tu carnet, dejabas cancelando y te prestaban el VHS y tenías máximo 48 horas para revisarlo. Hoy en día, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo es la forma en que podemos acceder a ver una película? ¿Verdad? Pues tenemos nuestra cuenta, podemos estar en cualquier parte, basta que tengamos señal, ¿sí? Y nosotros accedemos a ver las películas. ¿A través de qué? De una suscripción. Entonces, aquellos negocios que antes eran vistos de manera física, estática, pues hoy en día están cambiando, ¿sí? Hay aplicaciones para pedir un taxi, ¿verdad? Para pedir medicina. Entonces, todo esto va como tal haciendo algunas estrategias digitales que me permiten a mí como profesional mantenerme en el juego, mantenerme en la competencia. Entonces yo creo que los negocios tienden a eso y es un deber fundamental analizarlos ahora y poderlos implementar ya. Bueno, es verdad que uno de los principios empresariales es la mejora continua. Las empresas se acostumbran a esto que mencionó antes del efectivo, del presencial, y entonces esta pandemia nos ha dado el reto de interactuar más con la tecnología. Bueno, pasando a la siguiente de Marvin Aguilar, dice, ¿por qué costó mucho adaptarse algunas empresas o negocios al nuevo estilo de trabajo en pandemia? Ok, bueno, principalmente recordemos algo. Más del 90%, más del 90% en nuestro país son empresas familiares. Y cuando hablo de empresas familiares, han sido constituidas con políticas en realidad que vienen desde muchos años atrás. No digo erróneas, porque por eso son exitosas aquellas empresas. Pero muchas de las veces, quienes se han mantenido al frente de estas empresas, ¿sí?, no vieron la necesidad en ese entonces de poder integrar la tecnología, el tema digital, la virtualidad, porque su empresa rendía, ¿no es cierto? Perfecto, yo vendía porque tenía mi local físico, venían mis clientes y vendía, pero no pude estar preparado y ver el cambio de esta situación actual, ¿verdad? Y que no pude invertir con tiempo en tecnología, en capacitación, para que yo pueda ser resiliente en esa etapa, ¿no es cierto? Muchas de las empresas fundamentalmente fue eso, porque, y creo que la mayoría, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, muchas empresas se vieron afectadas por eso, porque con el debida anterioridad no empezaron a desarrollar proyectos, investigación, asesoría e implementando la tecnología para poder vender. ¿Sí? Como te digo, hoy en día hablamos de redes sociales, ¿verdad? Hablamos de un sinnúmero de herramientas que nos permiten a nosotros hacernos conocer, de prestar nuestro servicio. ¿Y qué más te puedo decir? El romper fronteras, ¿no es cierto? El romper fronteras. Ya no vender, ¿qué te digo?, a nivel local, a nivel provincial, sino poder vender en el extranjero. Yo creo que muchísimos productos ecuatorianos y servicios tienen aquella capacidad para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, yo creo que ahora es el momento también de empezar a ver hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería comentarte, Henry. Listo.
Bueno, por cuestiones de tiempo ya cerramos el espacio de preguntas y queremos dar nuestro agradecimiento a todos los participantes de esta transmisión y al Magíster por su exposición. También extendemos la invitación para el martes 30 de junio a las 7 de la noche, donde abordaremos un tema más prácticos para que conozcan un poco de lo que va TeamCap, que es el manejo de plataformas virtuales orientadas a la educación por este mismo canal. Y recuerden, somos TeamCap, una empresa de capacitación y asesoría empresarial que vela por tu desempeño competitivo bajo el respaldo de una de las mejores universidades de la región sur del Ecuador. Somos TeamCap, tu futuro nos importa. Gracias. Muchas gracias, Henry.